El silencio nunca más fue silencio para mí. Ahora, a los 78 años, cuando me siento en esta terraza de Sevilla con mi café cortado matutino, sigo escuchando aquel maldito silbido, el mismo que atravesó el aire polvoriento de Malí 3 segundos antes de que la tierra explotara bajo mis botas. 3 segundos que separaron al soldado Joaquín Herrera del veterano que soy hoy. Era abril de 2013. El calor del desierto africano me golpeaba la nuca mientras ajustaba la correa de mi Zetme. Llevábamos 2 días de patrulla de reconocimiento cerca de Gao, en esa tierra maldita donde Europa intentaba poner orden. Mi uniforme pixelado del ejército de tierra ya estaba empapado en sudor y polvo rojizo que se pegaba a la piel como lija. El sargento primero Campos nos había advertido: «Los tuareg conocen cada piedra de este terreno, muchachos. Nosotros somos los intrusos aquí». Tenía razón. El IED explotó cuando pisé lo que parecía tierra firme. La onda expansiva me lanzó contra un baobab, y por un momento el mundo se volvió blanco y sordo. Cuando recuperé la conciencia, el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca, y el olor a pólvora quemada se mezclaba con el aroma terroso del Sahel. Los disparos llegaron desde todas las direcciones, gritos en francés, en árabe, en español. Mi radio crepitaba estática muerta. Estaba solo, sin munición, sin agua, con solo un canivete y la voluntad de volver a casa. Me llamo Joaquín Herrera Morales, aunque en el cuartel todos me conocían como el sevillano. 78 años llevo sobre esta tierra, y 45 de ellos han pasado desde que volví de aquella misión infernal en Malí. Hoy vivo en el barrio de Triana, en la misma casa donde nací, con vista al Guadalquivir que me recuerda que la vida sigue fluyendo incluso cuando uno se queda atascado en el pasado. En 2013 yo tenía 33 años. Era cabo primero del Ejército de Tierra Español, destinado en la base Álvarez de Sotomayor en Almería antes del despliegue. Mi especialidad era reconocimiento y vigilancia avanzada, lo que en cristiano significa que me enviaban a lugares donde nadie quería ir para contar lo que nadie quería saber. Llevaba 11 años de servicio, había estado en Kosovo, en Bosnia, pero Malí era diferente. La operación Serval había terminado hacía poco, pero quedábamos nosotros, los europeos, intentando mantener la paz en un lugar donde la paz era un concepto tan extraño como la nieve. Éramos parte de EUTM Malí, entrenando al ejército local, patrullando, haciendo presencia. Trabajo sucio en tierra sucia. Mi escuadra estaba formada por 8 hombres. Recuerdo a cada uno. Campos, nuestro sargento, un madrileño duro como el cemento que había visto demasiadas guerras. Torres, el médico de combate, un catalán que siempre llevaba una foto de su mujer pegada al casco. Ruiz, el más joven, apenas 20 años, de un pueblo de Córdoba que ni aparece en los mapas. Y Moreno, nuestro francotirador, un vasco silencioso que hablaba más con su rifle que con palabras. Había otros 4, pero sus nombres se han difuminado en la bruma del tiempo y el trauma. No por falta de respeto, sino porque el cerebro, sabio en su crueldad, a veces nos protege olvidando lo que más duele recordar. En casa me esperaban mi mujer Carmen y mi hija Lucía, que entonces tenía solo 7 años. Carmen trabajaba en una floristería del centro de Sevilla, y cada carta que me enviaba olía a jazmín y a esperanza. Lucía había empezado a escribirme con su letra infantil, contándome sobre el colegio, sobre cómo cuidaba de su madre, sobre cómo contaba los días en un calendario hasta mi regreso. Yo era un soldado profesional, no un romántico de la guerra. Había visto morir compañeros en los Balcanes. Había sentido el peso del plomo silbando cerca de mis oídos. Había olido la muerte mezclada con el barro y la lluvia. Pero siempre había vuelto. Siempre había cumplido la misión. Siempre había traído a mis hombres de vuelta. En Malí todo eso cambió.
La región donde operábamos era un mosaico de tribus, bandidos, yihadistas y civiles que solo querían sobrevivir. Los tuareg nos miraban con desconfianza. Los franceses nos trataban como hermanos menores y los malienses simplemente esperaban que nos fuéramos. El paisaje era cruel, arena que se metía en todo, espinas que atravesaban las botas y un sol que te cocinaba vivo dentro del uniforme. Nuestro campamento base estaba en las afueras de Gao, en un complejo de edificios de adobe rodeado de alambre de espino y sacos terreros. Por las noches, cuando el termómetro bajaba de los 40 grados, nos sentábamos a fumar y a contar historias. Moreno hablaba de sus montañas vascas, Torres de las playas de Barcelona, Ruiz de sus olivos cordobeses. Yo les hablaba del río, de las tapas en el arenal, del olor a azahar en primavera. Pero las noches también traían el sonido lejano de disparos esporádicos, el rugido de los vehículos blindados al pasar y esa tensión constante que te aprieta el estómago y no te deja dormir del todo. Sabíamos que éramos un objetivo. Los grupos armados nos observaban, estudiaban nuestros movimientos, esperaban el momento perfecto. La misión que cambió todo llegó un martes. Una misión de reconocimiento aparentemente rutinaria. Verificar la situación en 3 aldeas al noreste de Gao, evaluar las necesidades humanitarias, mostrar presencia militar. 8 hombres, 2 vehículos, 72 horas de operación, 72 horas que se convirtieron en una eternidad. Ahora, mientras el sol se refleja en las aguas del Guadalquivir y mi nieto David juega en el patio, esas memorias vuelven con la claridad cruel que solo tienen los recuerdos que preferiríamos olvidar. Porque hay cosas que un hombre no puede borrar, por más años que pasen, por más terapia que reciba, por más vino que beba para intentar ahogar los fantasmas. Y lo que pasó en aquellos 3 días sin munición me persigue cada noche desde entonces. El briefing fue a las 06:30 horas del martes 15 de abril. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de mi madre y había prometido llamarla cuando regresáramos. Promesas que uno hace sin saber si podrá cumplirlas. El capitán Vázquez, un madrileño de 40 y pocos años, con cicatrices de Afganistán marcándole la mejilla izquierda, extendió el mapa sobre la mesa de madera astillada de la sala de operaciones. El ventilador del techo giraba perezoso, moviendo apenas el aire cargado de polvo y sudor. 3 aldeas, dijo, señalando puntos rojos marcados con rotulador: Santa Clara, San José y La Esperanza. Nombres que los misioneros españoles habían puesto décadas atrás, cuando todavía creían que podían civilizar África. Informes de población civil que necesita ayuda médica. Posible presencia de elementos hostiles en la zona. Campos escupió en el suelo de cemento agrietado. ¿Posible? Mi teniente, si hay civiles pidiendo ayuda en esta región, es porque los cabrones ya se fueron o porque nos están esperando. El capitán lo fulminó con la mirada. Tu trabajo es seguir órdenes, sargento. No hacer análisis geopolíticos. Pero Campos tenía razón. Siempre la tenía. Había aprendido a leer el terreno como otros leen periódicos. El problema es que los mandos rara vez escuchan a los que han estado en primera línea. 2 Lince blindados, continuó Vázquez. Salida a las 0800. Primera parada, Santa Clara, verificación de estado. Segunda parada, San José, entrega de suministros médicos. Tercera parada, La Esperanza, evaluación de seguridad. Regreso previsto para jueves al mediodía. Torres levantó la mano. ¿Apoyo aéreo disponible? Negativo. Los franceses tienen sus helicópteros en otra operación. Vamos solos. Silencio. El tipo de silencio que aparece cuando todos piensan lo mismo, pero nadie lo dice. Moreno limpiaba su rifle Barrett M82 con movimientos metódicos, como si fuera un ritual sagrado. Ruiz mordisqueaba una barrita energética, nervioso.
Los otros 4, Jiménez, el conductor, Soto, nuestro especialista en comunicaciones, Vargas, el ametrallador, y Pérez, el zapador, revisaban sus equipos sin levantar la vista. ¿Preguntas? El capitán cerró el mapa con un chasquido seco. Nadie habló. En el ejército aprendes cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente asentir y prepararte para lo peor. Salimos del briefing hacia el armamento. El sol ya calentaba el asfalto agrietado del patio de armas, y la temperatura prometía superar los 45 grados. África no perdona, y abril en Mali es como estar dentro de un horno con la puerta entreabierta. Cargué mi HKG-36 con 5 cargadores de 30 balas cada uno. 150 disparos. En Bosnia habían sido suficientes para 2 semanas. En Mali, en Mali todo era diferente. ¿Nervioso, sevillano? Moreno se acercó mientras ajustaba la mira telescópica de su rifle. Nervioso no, jodidamente inquieto. Me colgué el chaleco antibalas, sintiendo cómo el Kevlar se pegaba ya a mi espalda empapada. Estas misiones de verificación humanitaria siempre acaban mal. Cierto, escupió en la arena. Pero es lo que hay. Torres se nos unió cargando su mochila médica. Mi mujer tuvo una pesadilla anoche. Soñó que no volvía. Las mujeres siempre sueñan esas cosas, gruñó Campos, apareciendo detrás de nosotros como un fantasma. Es su manera de decirnos que tengamos cuidado. La mía se despertó llorando el día antes de que me hirieran en Kosovo. ¿Y qué hiciste?, preguntó Ruiz, con esa curiosidad de novato que aún no ha visto morir a nadie. Volví con un agujero en el hombro y una medalla que no vale una mierda. Campos se echó el fal al hombro. Pero volví. El rugido de los motores diésel llenó el aire cuando Jiménez encendió los Lince. 2 bestias blindadas de 15 toneladas cada una, pintadas en camuflaje desértico, con neumáticos que costaban más que el sueldo anual de un cabo. Nuestros hogares móviles para los próximos 3 días. Subí al segundo vehículo. El interior olía a aceite caliente, sudor y esa mezcla indefinible de cuero, metal y miedo que caracteriza a todos los blindados de combate. Moreno se instaló en la escotilla superior, tras la ametralladora MAG de 7,62. Torres revisaba por enésima vez su equipo médico. Ruiz miraba por la ventanilla blindada como si fuera la primera vez que veía a África. ¿Listos? La voz de Campos crepitó por el intercomunicador. «Listos», respondimos a coro, pero nadie está nunca realmente listo para lo que te espera del otro lado del alambre. Nadie está listo para descubrir de qué está hecho realmente. Nadie está listo para aprender que la supervivencia no depende de tu entrenamiento o tu valentía, sino de algo mucho más primitivo y cruel. Mientras los Lince atravesaban la puerta del campamento, levantando nubes de polvo dorado bajo el sol implacable, yo no sabía que estaba viendo mi base por última vez como el soldado que era. Cuando regresara, si regresaba, sería otra persona completamente. El primer kilómetro fue tranquilo. Solo el rugido del motor, el traqueteo del blindaje sobre el terreno irregular y el silencio tenso que precede a las tormentas. Entonces llegó el silbido y mi mundo explotó. La explosión me arrancó de la realidad como si fuera una fotografía rasgada por la mitad. Un segundo estaba mirando el paisaje árido por la ventanilla blindada, viendo pasar las acacias espinosas y las rocas rojizas que caracterizaban aquella región maldita del Sahel. Al siguiente, el mundo se convirtió en un tornado de metal retorcido, humo negro y gritos que atravesaban el alma. El IED había estado enterrado exactamente donde el primer Lince tenía que pasar. Los cabrones conocían nuestras rutas mejor que nosotros. Habían estudiado nuestros movimientos durante semanas, esperando el momento perfecto, y nosotros, como ovejas confiadas, habíamos caído directo en la trampa. La onda expansiva volcó nuestro vehículo como si fuera un juguete.
Me desperté colgando del arnés de seguridad, con el sabor metálico de la sangre llenándome la boca y un pitido constante taladrándome los oídos. El humo acre de los explosivos quemados se mezclaba con el olor dulzón de la gasolina derramada y algo peor, el olor inconfundible de la carne quemada. ¡Torres!, grité, o creí gritar. No podía oír mi propia voz por encima del zumbido que me perforaba el cerebro. Lo vi a 2 metros, inconsciente, con un hilo de sangre corriendo desde la frente hasta el mentón. Moreno había desaparecido. La escotilla superior estaba destrozada, arrancada como la tapa de una lata de conservas. Ruiz gemía en una esquina, sujetándose el brazo izquierdo en un ángulo que no era natural. Conseguí liberarme del arnés y arrastrarme hacia la salida. Cada movimiento era una puñalada de dolor que me atravesaba las costillas. Tenía al menos 2 rotas, quizás 3. Pero el dolor era lo de menos. El dolor significaba que estaba vivo, afuera. El panorama era del infierno. El primer lince era una masa humeante de acero retorcido. No había manera de que alguien hubiera sobrevivido ahí dentro. Campos, Jiménez, Soto, Vargas, todos convertidos en memoria en una fracción de segundo. 4 familias que recibirían ataúdes cerrados y banderas dobladas. Los disparos comenzaron antes de que pudiera procesar completamente la magnitud del desastre. Primero esporádicos, luego constantes. El inconfundible chasquido de los AK-47 mezclándose con el rugido más grave de algo más pesado. Una ametralladora pesada, probablemente una DSHK. «Torres, coño, despierta». Lo sacudí por los hombros. Sus ojos se abrieron, vidriosos pero conscientes. «¿Qué? ¿Dónde?» Su voz sonaba lejana, perdida. «Emboscada. Tenemos que movernos. Ahora». Ruiz lloraba en silencio, abrazándose el brazo roto. Era solo un crío. 20 años de pueblo cordobés y se había encontrado con la guerra real de la peor manera posible. «¿Puedes caminar?», le pregunté. Asintió entre lágrimas y mocos. «Creo que sí». Los proyectiles rebotaban contra el blindaje volcado como granizo metálico. Nuestro lince nos protegía momentáneamente, pero sabía que no duraría mucho. Los cabrones nos tenían rodeados y estaban cerrando el círculo. Busqué mi G-36. La encontré a 3 metros, con la culata partida y el cañón doblado. Inútil. Torres tenía su pistola HK-USEP, pero solo un cargador. Ruiz había perdido su arma en la explosión. Nuestro arsenal se reducía a 15 balas, un botiquín médico y mi navaja Aitor. 15 balas contra lo que sonaban como al menos 20 atacantes. «Necesitamos salir de aquí», murmuré, más para mí mismo que para ellos. «¿A dónde?». Torres se incorporó, luchando contra el mareo de la conmoción. «Estamos en medio de la nada». Tenía razón. La emboscada había sido perfectamente calculada. Nos habían atraído a un punto donde no había cobertura natural en kilómetros, donde no podrían llegar refuerzos rápido, donde éramos como peces en una pecera. Entonces escuché la voz. «¡Soldados españoles!». El grito llegaba desde el norte, en un francés con acento árabe. «Rendíos y no os haremos daño». Torres me miró con una mezcla de esperanza y terror. «¿Crees que...?» «No». Mi respuesta fue tajante. «Los que se rinden aquí aparecen en videos 3 días después». Había visto esas grabaciones en los briefings de inteligencia. Soldados occidentales arrodillados en el desierto, con los ojos vendados, segundos antes de que la cámara se cortara. No éramos prisioneros de guerra para estos tipos. Éramos propaganda. «¡Tenéis 2 minutos!», gritó la voz otra vez. 2 minutos para decidir entre una muerte rápida luchando o una muerte lenta siendo torturados para las cámaras. Miré a Torres, luego a Ruiz. El médico había sacado su pistola y comprobaba el cargador con manos temblorosas. El chaval seguía llorando, pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación. La misma que ve uno en los toros de lidia justo antes de embestir. «Vamos a hacer una cosa»,
susurré acercándome a ellos. Torres, tú sales primero, dispara hacia el oeste para crear distracción. Ruiz, por muy mal que tengas el brazo, sígueme hacia el barranco que hay a 200 metros al este. Yo cubriré la retirada. ¿Con qué? Torres señaló mi rifle roto. Saqué la navaja y la abrí. 20 centímetros de acero toledano que mi abuelo había usado en la guerra civil. Con esto y con las ganas de volver a casa. Torres casi sonrió. Estás loco, sevillano. Todos estamos locos. La diferencia es que yo prefiero estar loco y vivo. Los disparos se intensificaron. Podía escuchar voces acercándose, órdenes en árabe, el sonido de botas sobre arena y piedras. Nos quedaba menos de 1 minuto antes de que nos rodearan completamente. ¿Listos?, susurré. Torres asintió. Ruiz se secó las lágrimas y apretó los dientes. A la de 3. 1, 2. La explosión de una granada improvisada contra el blindaje nos cubrió de esquirlas y polvo. Era ahora o nunca. 3. Torres saltó primero, rodó por el suelo y comenzó a disparar hacia donde calculaba que estaba la ametralladora pesada. Yo agarré a Ruiz por la camiseta y salimos corriendo hacia el este, zigzagueando entre las rocas mientras las balas silbaban a nuestro alrededor como avispas furiosas. Corrimos durante lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo minutos. El barranco apareció ante nosotros como una herida abierta en la tierra rojiza. 3 metros de profundidad, paredes de roca erosionada y al fondo la promesa de cobertura. Saltamos. Cuando miré hacia atrás, Torres había desaparecido. Los disparos habían cesado. Solo quedaba el silencio terrible que sigue a los combates, roto únicamente por el zumbido constante en mis oídos y los gemidos ahogados de Ruiz. Estábamos solos, sin armas, sin agua, sin radio, en territorio enemigo, con solo una navaja y la voluntad de sobrevivir. La primera noche fue la más larga de mi vida. Ruiz deliraba por la fiebre y el shock. Su brazo roto se había hinchado como un globo y cada gemido suyo era una puñalada en mi conciencia. Yo no era médico, pero había visto suficientes heridas para saber que sin atención pronto tendría gangrena. Y sin antibióticos, eso significaba muerte. Nos habíamos arrastrado por el barranco durante horas, alejándonos del lugar de la emboscada. Podía escuchar a lo lejos los motores de los 4x4 de nuestros atacantes, buscándonos como perros de caza. Varias veces tuvimos que pegarnos contra las paredes rocosas mientras las linternas barrían el fondo del desfiladero. El calor del día había dado paso al frío cortante del desierto nocturno. Sin equipación, sin mantas, tiritábamos como hojas mientras intentábamos mantenernos despiertos. Dormir significaba morir. En África, la noche pertenece a los depredadores. Al amanecer del segundo día, Ruiz ya no podía caminar. «Déjame aquí, cabo», susurró con los labios agrietados por la deshidratación. «No puedes cargar conmigo». «Cállate, idiota». Pero sabía que tenía razón. Con cada hora que pasaba, éramos más lentos, más vulnerables, y yo también comenzaba a sentir los efectos de la sed. Mi lengua se había convertido en papel de lija, y cada paso era un esfuerzo titánico. Fue entonces cuando escuché el llanto. Al principio pensé que eran alucinaciones. El cerebro deshidratado juega malas pasadas, pero el sonido se repetía, rítmico, desesperado. Llanto de bebé. ¿Tú oyes eso?, le susurré a Ruiz. Asintió débilmente. Viene de ahí arriba. Me trepé por la pared del barranco con las pocas fuerzas que me quedaban. Al asomar la cabeza por el borde, vi algo que cambió todo. Una mujer tuareg, joven, no más de 20 años, estaba sentada bajo la sombra escasa de una acacia espinosa. Vestía el índigo tradicional de su pueblo, pero estaba desgarrado y manchado de sangre. En sus brazos sostenía un bebé que no paraba de llorar. A su lado, inmóvil, yacía un hombre mayor con el turbante también índigo. Estaba muerto.
La sangre seca alrededor de su cabeza me lo confirmó. La mujer me vio y se encogió de miedo, abrazando más fuerte al niño. Nos miramos durante largos segundos. En sus ojos vi el mismo terror que probablemente reflejaban los míos. Dos supervivientes en un mundo que se había vuelto loco. Lentamente saqué mi cantimplora vacía y se la enseñé. Luego señalé al bebé e hice el gesto universal de beber. Ella comprendió. De algún lugar entre sus ropas extrajo una pequeña calabaza con agua. No era mucha, tal vez medio litro, pero era vida. Bajé al barranco y ayudé a Ruiz a subir. La mujer retrocedió cuando vio nuestros uniformes, pero no huyó. El miedo mutuo se transformó lentamente en algo parecido a la comprensión. «Amigos», dije en mi francés oxidado. «Amigos». Ella asintió cautelosamente y nos ofreció el agua. Bebimos despacio, saboreando cada gota como si fuera champán. El bebé se había calmado y me miraba con esos ojos enormes que tienen los niños africanos. La mujer se llamaba Aicha. Su marido, el hombre muerto, se llamaba Hassan. Habían sido atacados por el mismo grupo que nos había emboscado a nosotros. Guerrilleros tuareg que trabajaban para los yihadistas, reclutando por las buenas o por las malas a las tribus locales. Hassan se había negado. Le habían volado la cabeza de un tiro. «Soldados malos», me explicó en un francés elemental señalando hacia el norte. «Muchos soldados malos. Buscan vosotros». Nos quedamos con ella el resto del día. No porque fuera estratégicamente inteligente, sino porque era lo humano que hacer. Aicha compartió conmigo lo poco que sabía del terreno. Me dibujó en la arena un mapa rudimentario de pozos de agua, cuevas donde refugiarse y, lo más importante, una ruta hacia una misión católica abandonada que estaba a 2 días de marcha hacia el sureste. «Padre Miguel», me dijo, «español como vosotros, escondido. Un cura español escondido en Mali». Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero era la primera esperanza real que teníamos. Esa noche, mientras Ruiz dormía febril y Aicha mecía a su bebé, intenté procesar lo que había pasado. En menos de 48 horas había perdido a 6 compañeros, había visto morir a un civil inocente y ahora dependía de una mujer tuareg y de un cura fantasma para sobrevivir. La guerra te enseña que la supervivencia no es individual. Es una red frágil de conexiones humanas que se tejen en los momentos más desesperados. Aicha no tenía razón alguna para ayudarnos. Nosotros éramos parte del ejército extranjero que había traído el caos a su tierra, pero eligió ayudar porque en el fondo, más allá de uniformes y banderas, reconoció algo universal: el derecho a seguir viviendo. Al amanecer del tercer día, nos separamos. Aicha se dirigiría hacia el sur, donde tenía familia. Ruiz y yo continuaríamos hacia la misión. Antes de partir, ella me regaló algo que cambiaría mi perspectiva para siempre: un amuleto tuareg, una pequeña cruz de plata colgada de un cordón de cuero. «Para protección», me dijo sonriendo por primera vez. «Dioses diferentes, mismo cielo». Vimos alejarse su figura envuelta en índigo hasta que se convirtió en un punto azul en el horizonte dorado. Llevaba a su bebé atado a la espalda y caminaba con la dignidad serena de las mujeres del desierto, que han aprendido que la vida continúa incluso después de que el mundo se derrumbe. Ruiz había mejorado ligeramente. La infección aún estaba ahí, pero el descanso y el agua le habían devuelto algo de color a la cara. Podía caminar, despacio, pero podía. «¿Crees que existe realmente ese cura?», me preguntó mientras nos preparábamos para reanudar la marcha. «Solo hay una manera de averiguarlo». Si comenzamos a caminar hacia el sureste siguiendo las indicaciones de Aicha. El sol ya empezaba a calentar la arena y las rocas, prometiendo otro día infernal. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche bajo las estrellas africanas.
Ya no era solo un soldado intentando cumplir una misión, era un ser humano intentando llegar a casa. Y a veces esa diferencia lo cambia todo. El amuleto tuareg rebotaba contra mi pecho mientras caminábamos. Dos dioses diferentes, mismo cielo. Aicha tenía razón. En el fondo, todos buscamos lo mismo, un lugar seguro bajo las estrellas y la posibilidad de ver un amanecer más. La misión estaba a 30 kilómetros. En condiciones normales, una caminata de 6 horas. Con Ruiz herido, sin agua suficiente y esquivando patrullas enemigas, podía llevarnos 2 días, si llegábamos vivos. Llegamos a la misión al atardecer del tercer día, más muertos que vivos. Padre Miguel era real. Un asturiano de 70 años que llevaba 4 décadas en África, con la piel curtida como cuero viejo y unos ojos azules que habían visto demasiado. Nos encontró desplomados contra la puerta de madera carcomida de lo que había sido la iglesia de San Bartolomé, una construcción de adobe que el desierto se empeñaba en reclamar grano a grano. «Madre mía», susurró cuando vio nuestro estado. «¿Soldados españoles?». No pude responder. Las fuerzas se me habían agotado kilómetros atrás y solo la terquedad sevillana me había mantenido en pie. Ruiz había perdido la conciencia 2 veces durante la caminata, y yo había tenido que cargarlo a hombros los últimos 5 kilómetros. Miguel nos metió dentro, nos dio agua, curó la infección de Ruiz con antibióticos que guardaba para emergencias y nos alimentó con una sopa de mijo que sabía a gloria. Solo cuando recuperé algo de humanidad, pude contarle lo que había pasado. «Los he visto pasar», me dijo mientras vendaba las costillas que tenía rotas. 3 vehículos, muchos hombres armados, iban buscando algo, o a alguien. A nosotros, supongo. Se sentó en una silla de madera que crujía bajo su peso. «Sabéis que sois los primeros soldados europeos que veo en 2 años. Desde que empezó esta locura, solo llegan los malos». Le pregunté por qué se había quedado cuando todos se habían ido. ¿A dónde iba a ir? «Esto es mi casa. Aquí están enterrados mis amigos. Aquí bauticé a 3 generaciones de niños tuareg. Aquí está mi vida». Esa noche, mientras Ruiz dormía sedado por los analgésicos y Miguel rezaba sus oraciones vespertinas, me quedé solo con mis pensamientos por primera vez en 3 días. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Las imágenes volvían en oleadas, Campos gritando por el intercomunicador justo antes de la explosión, Torres saltando del blindaje con la pistola en alto, el hombre tuareg muerto con la cabeza destrozada, los ojos de Aicha tan llenos de miedo y dignidad a la vez. Pero lo peor no eran las imágenes, era la culpa. ¿Por qué yo había sobrevivido cuando hombres mejores que yo habían muerto? ¿Por qué Torres, que tenía una mujer que lo esperaba en Barcelona, se había sacrificado para que nosotros pudiéramos escapar? ¿Por qué Campos, con toda su experiencia y su sabiduría, había terminado carbonizado en un lince mientras yo estaba ahí, vivo, respirando? La culpa del superviviente, me dijo Miguel cuando me encontró llorando a las 3 de la madrugada. He visto a muchos hombres pasarla. Soldados, refugiados, víctimas de matanzas, todos se preguntan lo mismo, ¿por qué yo? ¿Y cuál es la respuesta? Se sentó a mi lado en el banco de la pequeña capilla. No la hay. O mejor dicho, la respuesta la construyes tú con lo que haces después. No entiendo. ¿Tú crees que Dios te salvó por alguna razón especial? ¿Que eres mejor persona que tus compañeros muertos? No, claro que no. Entonces acepta que estás vivo por casualidad, por suerte, por el azar ciego que gobierna las guerras. Y una vez que aceptes eso, decide qué vas a hacer con esa vida que te regalaron. Permanecimos en silencio durante largos minutos. En la distancia se escuchaba el viento nocturno silbando entre las ruinas de lo que había sido un pueblo próspero antes de que la guerra llegara también aquí. ¿Usted nunca ha pensado en irse?, le pregunté. Cada día, pero luego recuerdo por qué vine aquí.
Señaló hacia una foto descolorida clavada en la pared de adobe. Mi hermano mayor murió en la Guerra Civil Española. Tenía 18 años, como tu compañero herido. Murió defendiendo un puente que no servía para nada, en una batalla que no cambió el curso de la guerra. Lo siento. Cuando acabó la guerra, yo podía haberme quedado en España, lamentándome, preguntándome por qué él murió y yo no. O podía venir aquí e intentar hacer algo bueno con la vida que me habían regalado. Elegí esto. ¿Ya ha valido la pena? Sonrió y por primera vez, desde que lo conocía, vi paz en sus ojos. He bautizado a más de 300 niños, Joaquín. He casado a 150 parejas. He enterrado a 200 personas con dignidad. He enseñado a leer a generaciones enteras de tuareg que ahora pueden defenderse mejor de los que quieren engañarlos. Se levantó y se dirigió hacia el altar improvisado. Mi hermano murió por España. Yo he vivido por África. Los dos hemos servido a algo más grande que nosotros mismos. Pasamos 5 días en la misión. Miguel había contactado por radio con las fuerzas francesas y un helicóptero vendría a recogernos cuando fuera seguro. Mientras tanto, ayudé en lo que pude. Reparé el generador solar, reforcé las puertas, enseñé a los niños del poblado cercano algunas palabras en español. Pero las noches seguían siendo terribles. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Torres saltando del blindaje. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra podía ser un enemigo. Ruiz, recuperándose de sus heridas, me confesó que le pasaba lo mismo. ¿Crees que volveremos a ser normales?, me preguntó una tarde mientras jugábamos a las cartas con una baraja mugrienta que Miguel había encontrado. No lo sé, pero creo que tenemos que intentarlo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden. Se refería a nuestros compañeros muertos, y los dos lo sabíamos. Era nuestra responsabilidad vivir las vidas que a ellos les habían arrebatado. No por culpa, sino por honor. El helicóptero llegó al 6.º día. Un puma francés que aterrizó levantando una nube de polvo dorado en el patio de la misión. Mientras subíamos a bordo, Miguel me entregó algo, una pequeña Biblia de bolsillo gastada por el uso. Para cuando las noches se hagan muy largas, me gritó por encima del ruido de las hélices. No soy religioso, nunca lo he sido. Pero esa Biblia me acompañó durante los años más duros que vinieron después. No por fe, sino por lo que representaba. La idea de que siempre hay algo más grande que nuestro dolor, algo que vale la pena proteger. Volé de vuelta a España en estado catatónico. Los médicos militares dijeron que tenía estrés postraumático severo, depresión y desajuste emocional significativo. En cristiano, estaba jodido de la cabeza. Tardé 3 años en poder dormir una noche entera sin pesadillas. 5 en poder escuchar un petardo sin tirarme al suelo. 10 en poder hablar de lo que había pasado sin que se me quebrara la voz. Carmen me esperó. No sé por qué, pero me esperó. Y Lucía, que entonces tenía 7 años, se convirtió en mi ancla a la realidad cada vez que las memorias amenazaban con arrastrarme de vuelta al desierto. La terapia ayudó. Hablar con otros veteranos ayudó más. Pero lo que realmente me salvó fue encontrar un propósito. Ayudar a otros soldados que volvían rotos de misiones imposibles en lugares olvidados. Hoy es martes. Han pasado 45 años desde aquellos 3 días en Mali y sigo levantándome cada mañana a las 6. Costumbres militares que nunca se pierden, supongo. Me preparo el café cortado en la misma taza de cerámica que Carmen me regaló cuando volví de África. Tenía una grieta que nunca quisimos arreglar porque nos recordaba que las cosas rotas también pueden seguir siendo útiles. Ruiz murió hace 10 años. Cáncer de pulmón. Nunca dejó de fumar después de Mali. Decía que después de lo que habíamos pasado, un cigarro no iba a matarlo. Se equivocaba, pero lo entendía. Cada uno lidia con los fantasmas como puede. Vino a verme 2 semanas antes de morir. Estaba demacrado, con esa palidez que tienen los desahuciados,
pero conservaba esa sonrisa de chaval cordobés que me había conquistado en el desierto. ¿Te acuerdas de Aicha?, me preguntó, sentado en esta misma terraza donde ahora os hablo. Cada día. Busqué información sobre ella hace unos años. Su hijo estudió medicina en Bamako. Ahora es doctor en un hospital de Tombuctú. Me quedé callado. 40 años después, seguían llegando noticias que me confirmaban que todo había valido la pena. Ese niño que lloraba en sus brazos está salvando vidas, continuó Ruiz, y todo porque su madre decidió ayudar a 2 soldados perdidos. Y porque tú decidiste no rendirte con el brazo roto. Y porque tú decidiste cargarme cuando no podía caminar. Nos quedamos en silencio, viendo atardecer sobre el Guadalquivir. A veces, las conversaciones más importantes son las que no necesitan palabras. Carmen murió hace 5 años. 60 años de matrimonio. 55 de ellos lidiando con mis pesadillas, mis silencios, mis despertares a gritos en mitad de la noche. Nunca se quejó. Nunca me pidió que fuera diferente de lo que era. Simplemente me amó con la paciencia infinita de las mujeres que saben que algunos hombres vuelven de la guerra con el alma partida en pedazos. Lucía vive en Madrid con sus 3 hijos. David, el mayor, tiene ahora 23 años y está terminando psicología. Quiere especializarse en trauma militar. Como el abuelo, dice, aunque yo nunca le conté los detalles de lo que pasó en Mali hasta que cumplió los 18. ¿Por qué nunca nos contaste la historia completa?, me preguntó cuando se la relaté por primera vez. Porque los niños no necesitan cargar con los fantasmas de los adultos. Ya tendrán tiempo de crear los suyos propios. David viene a verme cada fin de semana. Le gusta que le cuente historias de la mili, pero siempre termina preguntándome lo mismo. Abuelo, ¿valió la pena? Es una pregunta compleja para un chaval que ha crecido en una España en paz, que no ha conocido más guerra que la de los videojuegos y las películas de Hollywood. ¿Cómo le explicas a alguien que ha nacido libre que esa libertad tiene un precio que otros han pagado? Mira, David, le digo siempre, yo no fui a Mali a salvar el mundo. Fui porque era mi trabajo, porque me pagaban por ir, porque era lo que hacían los soldados profesionales. Pero lo que aprendí allí me salvó a mí. ¿Qué aprendiste? Que la supervivencia no es individual, que las decisiones de una mujer tuareg en medio del desierto pueden cambiar el destino de un soldado español, que un cura asturiano puede ser la diferencia entre la locura y la cordura, que tu compañero de armas vale más que tu propia vida. ¿Y eso te consoló cuando volviste? No me consoló, me enseñó a vivir con propósito. Porque ese es el secreto que he tardado 40 años en entender. No sobrevives a la guerra para volver a ser quien eras antes. Sobrevives para convertirte en quien necesitas ser después. Durante estos años, he trabajado con la Asociación de Veteranos, ayudando a chavales que volvían de Afganistán, de Líbano, de todos esos lugares donde España sigue enviando soldados para mantener paces que a veces no existen. He visto esa misma mirada perdida que yo tuve durante años, esa misma culpa del superviviente que me carcomía las entrañas. ¿Cómo lo superaste?, me preguntan siempre. No lo superé. Aprendí a convivir con ello y encontré maneras de convertir el dolor en algo útil. O fundamos un centro de atención psicológica para veteranos en Sevilla. Conseguimos que el Ministerio de Defensa reconociera oficialmente el trastorno de estrés postraumático. Luchamos para que ningún soldado tuviera que pasar por lo que nosotros pasamos sin ayuda profesional. El centro lleva el nombre de todos mis compañeros muertos en Mali. Centro de Atención Psicológica Campos Torres, Jiménez, Soto, Vargas, Pérez. 6 nombres en una placa de bronce que se lee cada día para recordar que detrás de cada estadística militar hay familias rotas, padres que nunca volvieron a casa, madres que siguen esperando llamadas que nunca van a llegar.
Pero también hay algo más en esa placa. En la parte inferior, en letras más pequeñas, dice: en memoria de Hassan, tuareg, del pueblo de Ansongo, asesinado por defender a su familia. Algunos héroes no llevan uniforme, porque la guerra no entiende de nacionalidades. El dolor es universal y la dignidad también. Este mes iré por última vez a Mali. David me acompaña. Quiere ver el lugar donde su abuelo se hizo hombre, como él dice. Vamos a visitar la misión de San Bartolomé, donde el Padre Miguel sigue a los 95 años, bautizando niños tuareg y curando heridas que van más allá de lo físico. También vamos a buscar la tumba de Hassan. Aicha me escribió hace 2 años. Su hijo doctor la ayudó a encontrarme a través de Internet, contándome que habían conseguido enterrarlo según las tradiciones de su pueblo. Quiero llevarle flores. Quiero que David entienda que los enemigos también tienen nombres, también tienen familias, también lloran a sus muertos. A veces me preguntan si tengo pesadillas todavía. La respuesta es sí, pero han cambiado. Antes soñaba con explosiones, con sangre, con gritos. Ahora sueño con Aicha caminando por el desierto con su bebé a la espalda, con el Padre Miguel repartiendo medicinas a los niños del poblado, con Torres saltando del blindaje no por miedo, sino por amor a sus compañeros. Son pesadillas mejores, pesadillas que me recuerdan por qué vale la pena levantarse cada mañana. Vosotros que me escucháis, muchos habréis vivido vuestras propias guerras, tal vez no con uniformes ni en desiertos africanos, pero guerras, al fin y al cabo, contra la enfermedad, contra la ruina, contra la pérdida de seres queridos, contra esa sensación de que el mundo se derrumba y no hay manera de detenerlo. Os digo lo mismo que me dijo el Padre Miguel hace 40 años. La respuesta no está en preguntarse ¿por qué yo?, sino en decidir qué vais a hacer con la vida que os han regalado. Porque todos los días que vivimos después de sobrevivir a algo que nos debería haber matado, son días prestados. Y los días prestados no se desperdician en lamentaciones, se invierten en construir algo mejor que lo que había antes. Ahora, cuando el sol se pone sobre Sevilla y el río refleja los últimos rayos de luz dorada, brindo con mi café cortado por todos los que no volvieron a casa. Y les prometo, como les prometo cada día desde hace 40 años, que seguiré intentando ser digno de la vida que ellos me regalaron con su sacrificio. Si habéis llegado hasta aquí, si esta historia os ha removido algo por dentro, os pido que hagáis una cosa: contad vuestra propia historia. No tiene que ser de guerra, puede ser de supervivencia, de superación, de pequeños heroísmos cotidianos, porque las historias nos conectan, nos recuerdan que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante. Escribidme en los comentarios de dónde me escucháis, contadme qué os ha enseñado vuestra propia emboscada vital. Y si conocéis a alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras, compartid esta historia. Porque al final, hermanos, sobrevivir es solo el primer paso. Vivir con propósito es la verdadera victoria. Hasta aquí llega mi historia. Espero que la vuestra esté recién empezando.